Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Lawyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará la distinguida doctora Jessica Diagnosca Orbizo Díaz con el tema litigación oral comparado en el sistema terciario. La doctora tiene una maestría en Derecho en Defensa Procesal de la California Western School of Law de San Diego, California. Cuenta también con un diplomado en Derecho Procesal certificado emitido por el Colegio de Abogados de Lima, en Perú. También es conferencista internacional desde el año 2021 hasta la actualidad, abordando temas como derecho comparado, condenas erradas, juicio oral adversarial, entre otros, destacando conferencias en el país de México y en España, siendo parte de cátedras UNESCO. Actualmente es dueña de su propio despacho como abogada litigante, especialista en llevar casos complejos como organización criminal, es consultora, asesora en derecho penal, derecho civil, recuperación de inmuebles y compliance en Perú. Cuenta también con una amplia experiencia en sistema penal acusatorio. A los estimados participantes que nos acompañan en la plataforma, a través de la transmisión de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de esta sesión y serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. Asimismo, quienes estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima pueden escribirnos al interno para darle mucho más información. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor el día de hoy estar con ustedes, colegas abogados, y compartir un poco el tema de mi experiencia como maestra, porque soy maestra y obtuve una maestría en Estados Unidos por la Facultad de Derecho de la Universidad California Western School. Entonces, ¿qué es lo que contribuyó el derecho comparado para aportar en los casos que yo llevo en litigación dentro de mi país, ¿no? ¿De qué forma se puede desarrollar de una forma correcta un juicio oral o cómo nosotros como abogados podemos construir nuestro caso sólido y llevarlos a juicio oral? Entonces, en base a esa perspectiva, y doy gracias al colegio que me ha invitado para yo compartirles y darles algunos alcances, tips para que ustedes puedan mejorar en sus audiencias que, que tienen del día al día como abogados litigantes. Entonces, en ese extremo voy a desarrollarles un poco del derecho comparado y más o menos podemos entender qué es el sistema adversarial. El sistema adversarial es uno de los mejores sistemas catalogados, así por decirlo, del mundo. Es un sistema que todos quisiéramos tener, es un sistema casi perfecto, un sistema que yo cuanto quisiera que ese sistema esté en mi país. Entonces, al haber estudiado el derecho americano o sistema adversarial, que lo podemos decir que es para mí considerado uno de los mejores del mundo y cuánto me gustaría que exista en mi país, el tema de la justicia es completamente diferente. Lo que existe bastante en Estados Unidos es un tema de los abogados, tanto de fiscalía como de defensa. Hay un respeto único hacia las partes. Lo que he visto durante mi permanencia, durante el año que he estudiado con los americanos, con jueces y fiscales americanos, el tema de cómo tratar a cada una de las partes es un respeto que no lo he visto yo en el Perú, ¿no? Por lo menos las partes, tanto fiscalía como defensa, muchas veces, lamentablemente, nosotros transmitimos casos emblemáticos y eso lo puede ver cualquier parte del mundo. Y realmente no se ve tan bonito cuando tanto fiscalía como defensa se empiezan a atacar. Porque un caso se gana con qué, con tu teoría del caso, con tu hipótesis, como lo querramos construir. Entonces, lo que tú tienes que hacer es centrarte en tu caso y darle esa posición al juez y el juez que lo tome como válido. Porque a un juicio no se va a pelear, se va a plantear teorías de caso en base a tu argumentación. Entonces, si tú tienes una buena argumentación, no pierdas tu tiempo peleando con la contraparte. Por ejemplo, eso no se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos se ve el respeto para las partes, ¿no?
Entrando un poquito a eso que les quería dar una pequeña introducción sobre cómo funciona el tema de los jurados, ¿no? Por ejemplo, el tema de los jurados que sí me gustaría platicarles un poquito para que más o menos podamos decir nosotros por qué ese sistema es perfecto. Porque si nosotros conocemos, muchos de ustedes, probablemente colegas, conocen, han viajado a Estados Unidos, han tenido la oportunidad, aunque sea de llevar un curso o una capacitación, es muy diferente llevar un curso de una semana, que son por 5 días, a llevar una maestría. Porque en la maestría es donde sí te enseñan todo lo que es el sistema americano. O sea, yo he estudiado el sistema americano y es muy difícil obtener también un título. No es fácil obtener un título. Obtener un título en Estados Unidos necesitas tener una nota de 16 para arriba. Con 16 te pueden dar un título. Por lo menos en la California, eso era nuestra valla para nosotros obtener un título americano. Ahora, cuando yo estuve estudiando el tema de los jurados, porque los jurados son los que son los que escuchan el juicio y son las personas que te dicen es culpable o no es culpable. Y van dependiendo de los delitos que te ponen, si es homicidio primer grado, segundo grado, tercer grado, dependiendo de eso ellos dirán, bueno, sí, o sea, no es culpable en el primer grado, en el segundo, pero sí en el tercero. Es dependiendo de lo que señale el jurado. ¿Qué pasa con el jurado? Hay una selección de jurados. Es una parte muy interesante porque ambas partes conocen a sus jurados y cómo ambas partes tienen que estar de acuerdo para que los 12 jurados que ellos van a elegir sean las personas que van a emitir la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa? El jurado, cuando es seleccionado, una de las primeras preguntas, si participa el juez, fiscal y defensa, el juez, una de las primeras preguntas que hacen o hacen también tanto ambas partes es como hacerle un interrogatorio y dependiendo del delito que vas a llevar. Por ejemplo, si estamos viendo un delito de agresión sexual, que lo llaman en Estados Unidos, llamaríamos acá violación sexual, imaginemos que uno de los jurados sea un policía y que toda su vida o su trayectoria durante el tiempo que ha sido efectivo policial haya visto solamente temas de agresiones sexuales. Entonces, por lo tanto, ese no podría ser un jurado. ¿Por qué? Porque ya va a estar sesgada su opinión o lo que él va a decir. O sea, siempre vamos a tener en cuenta esas partes de que un jurado tiene que ser neutro. Uno de los requisitos más importantes, y eso es lo que yo siempre digo y debemos traerlo al Perú, por ejemplo, ¿no? El jurado que va a condenar culpable o no culpable al acusado no tiene que haber conocido el caso, no tiene que haberlo visto en las redes sociales, no tiene que haberlo visto en las noticias. O sea, no tiene que haberlo visto en ninguna parte, no tiene que tener conocimiento del caso. ¿Por qué no tiene que tener conocimiento del caso? Porque cuando el jurado va a emitir una opinión, lo tiene que hacer de una forma normal, neutra. Entonces, eso es uno de los requisitos muy importantes. Pero, ¿qué tenemos nosotros en nuestro país? En nuestro país nosotros no tenemos un jurado, pero sí tenemos un juez. Y los jueces ven la noticia. Y si muchas veces nosotros podemos ver las sentencias que emiten los jueces, yo sí soy muy crítica de mi sistema y lo plasmo a nivel internacional porque los jueces resuelven con las máximas de la experiencia y por inferencias probatorias. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de sistemas en nuestro país y los jueces ven las noticias todos los días, el jurado, una vez que han sido seleccionados los 12 miembros del jurado, ellos no pueden ver ninguna noticia que esté relacionado al caso que se está llevando hasta que concluyan. Ellos son separados o puestos en un alojamiento especial, custodiados y tienen que cumplir ciertas requisitas. Entonces, cuando ellos emiten un pronunciamiento de culpabilidad o no culpabilidad, ¿qué pasa? Lo van a hacer de una forma correcta, solamente escuchando o viendo los interrogatorios, el desahogo de las pruebas que se dice en juicio oral en los Estados Unidos, viendo lo que, o escuchando lo que declaran los testigos y las documentales que se puede acreditar. Mediante eso, ellos van a resolver el caso, si es culpable o no es culpable. Ahí el jurado no infiere, ahí el jurado no pone sus máximas de la experiencia, porque uno de los requisitos es que tienen que revisar bien la ley, bien, o sea, bien las evidencias que se van a desahogar en juicio oral, y cuando ya se desahogan en juicio oral, en base a lo que han visto, en base a lo que ellos crean
crean que realmente si se cometió o no se cometió el delito, o que si ese testigo aportó o no aportó, entonces ellos van a tomar la decisión. Ahora, eso es uno de los puntos importantes, por ejemplo, que en nuestro país, si nosotros vemos muchas sentencias en lo que diariamente los jueces emiten, la gran mayoría de las sentencias están emitidas por máximas de la experiencia, porque el juez infiere, porque se infiere, señores, dice, el jurado no infiere, el jurado declara culpable o no en base a las evidencias. Ahora, ¿y por qué es uno de los mejores sistemas del mundo? Porque lo que nosotros nos falta en el Perú, si es bien cierto, nuestro código procesal penal, el nuevo, que es un código supuestamente garantista y que para mí no lo es, porque todavía no hemos cambiado el chip de los jueces, porque todavía seguimos siendo inquisidores. Hay algunos jueces que digo yo que sí son realmente jueces imparciales, jueces que sí son garantistas, pero la gran mayoría de nuestros jueces no están capacitados para un sistema acusatorio garantista. Ahora, ¿qué pasa? En ese aspecto que les acababa de mencionar sobre el tema de los jueces, sobre el tema de las evidencias, de cómo se sentencia, los jueces acá al momento, yo tengo sentencias en las que me dicen, bueno, pues en este momento esta organización no tiene recursos económicos, pero en un futuro va a tener. Si nosotros sabemos que las organizaciones criminales y en todos los acuerdos plenarios que podemos revisar, las organizaciones criminales tienen que tener poder económico. Si no tienen el poder económico, ¿de qué sentencias o de qué organización criminal podemos hablar? Si nosotros vemos las organizaciones criminales de los Estados Unidos, de Italia, de Rusia, de Francia, de Japón, de China, si estudiamos un poco esas organizaciones criminales, todos tienen poder económico. Y entonces el juez al emitir una sentencia dice, no, es que recién va a tener poder económico. Ahora, él interpreta a lo que él cree conveniente, porque no tiene ninguna regla que le impide o que le delimite decir, ¿sabes qué, señor? En este código de reglas de evidencia que tiene Estados Unidos y nosotros no lo tenemos, cada prueba, cada elemento probatorio está regulado en ese código de reglas de evidencia. Si nosotros tuviéramos un código de reglas de evidencia donde está regulado los elementos de prueba, cómo se tiene que presentar, las formalidades, se basaría o se regiría el juez, tanto fiscalía, defensa, y a todos nos ayudaría tener un código de reglas de evidencia, pero el Perú no lo tenemos. Y entonces, al no tener ese código de reglas de evidencia que a nosotros no nos favorece, porque lamentablemente, y hay que decirlo, los litigantes somos los que menos opciones tenemos de tener un juez imparcial. ¿Por qué les digo, señores? Porque el juez siempre le da la razón a la fiscalía. Y muchas veces nosotros podemos ver que el juez le hace el trabajo al fiscal. Y entonces de ahí no podemos ver que es un juez parcial y imparcial para ambas partes, es un juez parcializado. Y eso lo podemos ver todos los días en las audiencias que pueden pasarlo por Justicia TV. Entonces, si nosotros tendríamos un código de reglas de evidencia como lo tiene Estados Unidos, entonces las cosas podrían cambiar y podrían mejorar para nuestro sistema, porque nos vamos a delimitar y ayudaría a los jueces tremendamente a que esas reglas de evidencia ellos lo cumplan y estén señaladas todas las pruebas en un código de reglas de evidencia. Porque en el código de reglas de evidencia de Estados Unidos, ¿y por qué también se dio el código de reglas de evidencia en Estados Unidos? Para que el jurado no haga lo que nuestros jueces hacen en el Perú. ¿Qué hacen nuestros jueces? Ellos infieren, ellos utilizan las máximas de la experiencia y para que no haya abuso del jurado. Por eso se dio el código de reglas de evidencia. En base a ese código de reglas de evidencia es lo que se ha podido delimitar y se ha podido tener una justicia garantista en Estados Unidos. ¿Y por qué decimos nosotros que en Estados Unidos solamente el 5% pasa a juicio oral? El 5%, nosotros acá tenemos es al revés. Todos los casos pasan a juicio oral. Los fiscales son negociantes y los fiscales son muy pegados al principio de legalidad. Yo les voy a poner un ejemplo que es donde yo aprendí que el fiscal es muy pegado al principio de legalidad. Estuvimos en clases, en el curso de reglas de evidencia, con un fiscal, un gran fiscal del condado de San Diego, de California,
Y él nos comentaba y nos ponía ejemplos y nos decía que él tenía un caso de un asalto a una casa, asalto que podemos decir que han entrado a robar a tu casa aquí en el Perú. Entonces, pero él nos dijo, pero es que yo tuve que pensar y ver cuáles eran mis evidencias que yo tenía para yo llevarle a juicio o para yo hacerle aceptar un delito. No tenía evidencias. Yo sabía, dijo el fiscal, que él había entrado a asaltar a la casa, pero no tenía las evidencias para condenar. Y lo que yo hice es que se vaya, no formular una acusación contra él, pero sí sabía que él iba a volver a delinquir. Y al momento de volver a delinquir, ahí era donde yo ya no podía tener o decir esa duda que como no tengo elementos suficientes para llevarle a juicio, entonces es mejor no acusarlo. Entonces, esa enseñanza que me dio ese fiscal ese día, dije, ¿qué garantista puede ser un fiscal americano? O sea, son, son tantas cosas que nos enseñan los americanos y nosotros, yo particularmente, a mí me ha servido mucho el sistema adversarial para poder yo ponerlo en mi país y poder mejorar en todos los argumentos que tengo en los días de los juicios. Entonces, y hablándoles un poquito de cada cosa, porque el derecho comparado es bastante, el sistema americano es bastante lo que hemos estudiado, pero les estoy dando más o menos nociones de qué es el sistema americano y en qué contribuye y cómo se puede aplicar. Los americanos, mayormente, por no decir todos los americanos, en todos sus casos, todos ellos sustentan en base a sus jurisprudencias. Todos sus casos que ellos alegan lo hacen en base a jurisprudencias. Eso es lo que yo he aprendido en el sistema. Si yo digo B, tengo que sustentarlo en qué regla o en qué parte del código de reglas de evidencia se encuentra y con qué jurisprudencia está relacionada. Y si no está probablemente en las reglas de evidencia, tienes que sustentarlo con tus jurisprudencias. Entonces, al estudiar las jurisprudencias americanas y tú como peruano vienes a tu país, y comparas, por ejemplo, comparemos el caso Derechos Miranda sobre detenciones y compara y busca tu jurisprudencia peruana sobre detenciones. Estamos hablando de detenciones y para tenerlo en cuenta, cuando hablamos del derecho Miranda, es al momento que le detienen al sospechoso, porque tampoco ni siquiera es acusado, al sospechoso. Ese momento, desde ese momento que detienen al sospechoso, el policía te dice, usted tiene derecho de guardar, usted tiene derecho a contar con un abogado, usted tiene derecho de guardar silencio porque todo lo que utilice será utilizado en su contra, usted tiene derecho, si no tiene dinero, tiene derecho de tener un defensor público. El policía ni bien te detiene, te dice eso. El policía, como vemos acá, no te hace firmar un acta sin tu presencia de tu abogado, sin haberte leído tus derechos desde el momento de la detención. Porque yo les digo, estimados colegas, para ganar un caso no necesitamos hacer firmar a alguien un documento, como bien lo vemos, la Policía Nacional que lo hace. Lo ganamos porque tenemos las evidencias concretas. Y con eso vas a ganar tu caso, porque tú tienes la evidencia. No necesitas hacer nada irregular para ganar un caso. Y los casos se ganan de forma regular, sin violar ningún derecho fundamental de ninguna de las partes. Entonces, si nosotros tenemos en consideración eso, y hay mucho más que se podría explicar de los derechos Miranda, comparemos qué es lo que pasa con Perú. En Perú no pasa eso. En Perú te arrestan, te hacen declarar, el policía llena el acta y dice, bueno, el señor me ha dicho tal cosa, como es un caso in situ, el señor me dijo tal cosa, refiere que sí, refiere que él ha cometido el delito, pero ya le estás haciendo declarar. Tú desde ahí le estás sacando información, si él está declarando, pero de repente él ni siquiera él ha dicho nada, pero el policía ya llenó su acta y le dice, tú tienes que firmar acá. Y firma.
Y mucha gente está preso porque ha firmado esas actas, porque no tenía la presencia de su abogado, porque no hubo una persona que le diga si está correcto o no está correcto. Entonces eso podríamos decir que es un país garantista, tenemos una justicia garantista. No, estamos intentando tener un sistema acusatorio garantista, pero no lo tenemos porque el cambio tiene que venir de todas las instituciones. Tiene que venir desde la policía, Ministerio Público, abogados litigantes y jueces. Si es que nosotros no cambiamos esa forma de ser, vamos a seguir teniendo un sistema inquisidor. Pero ¿cómo vamos a cambiar eso? Teniendo más conocimientos, preparándonos o preparándonos por lo menos de profesionales que tienen la oportunidad de viajar a otros países y estar más preparados y nos puedan a nosotros también dar y orientarnos de qué forma poder ganar un caso, entonces lo vamos a lograr. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, vamos a seguir en lo mismo y mucha gente va a seguir en la cárcel. Como dice, el abogado defiende a culpables y no culpables, es decir, inocentes y no inocentes. Muchas veces yo he tenido que defender a personas que son completamente inocentes y lamentablemente tengo sentencias contradictorias. O sea, y por eso hay veces dice, pero si yo no lo he hecho, pero si yo no he cometido el delito, ¿por qué el juez me sentencia? Mucha gente que realmente a veces es inocente está sentenciada, porque nosotros como abogados defendemos, como les digo, inocentes y culpables. Y si son culpables, buscamos que la pena no sea arbitraria y que la pena esté dentro de los parámetros que tiene nuestro código penal. Pero ¿qué pasa? Y yo lo que siempre critico es que en el Perú no existe otro delito que no sea organización criminal hoy en día. Todo es organización criminal. No sé, y hay veces pienso yo que vivo netamente en un país criminal, porque todo en las noticias sale que todo es organización criminal. No existe otros delitos, más que no sea organización criminal. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni Italia, estando las organizaciones más grandes del mundo. Si todos conocemos, una de las organizaciones más grandes del mundo es la Cosa Nostra, que está en Estados Unidos y está bien delimitado, bien arraigado. Y obviamente ellos tienen un sistema y efectivos entrenados policiales para que puedan llegar y desarticular esas organizaciones criminales, que lo hace de una forma correcta Estados Unidos. Pero estás hablando de ese tipo de organizaciones, con estructuras bien determinadas, pero no como lo que tenemos acá. Y si hablamos de Italia, tenemos la mafia siciliana, que es uno de los nexos de quién, de la organización criminal La Cosa Nostra. O sea, y así sucesivamente. Entonces, hay veces cuando yo veo temas y dice, y la verdad, la gente que menos tiene está presa y la gente que tiene recursos económicos son los que están libres. Pero el que menos tiene, hay que ponerle 25, 30 años, 16, 15 años, 18, 20, como si esos años van a pasar en 2 días o en un abrir y cerrar los ojos. Es la vida de una persona y es la vida de una familia que viene atrás. Entonces, yo siempre digo que la justicia y los jueces deben ser capacitados, yo siempre he pensado, por jueces americanos, por jueces del primer mundo. Entonces, ¿por qué? Porque les van a enseñar cómo funciona el sistema en su país. Yo he tenido la oportunidad de hablar con jueces y llevar muchos casos que yo llevo en el Perú y explicarles la forma como sentencian en el Perú. He tenido esa bendición de que me han enseñado jueces y eso me ha hecho ser una persona más humana y una persona de que cuando se va a juicio oral no pelea con nadie. Una persona que solamente se va al juez y decirle, esto es mi caso, señor juez, y por esto yo quiero que me dé la razón. Y le voy a demostrar en juicio oral por qué lo que yo te estoy solicitando desde mis alegatos de apertura, lo voy a señalar en mis alegatos de clausura.
Entonces, esa es la forma correcta cómo se puede ir cambiando el sistema. Les voy a hablar un poquito sobre cómo funciona el juicio oral en los Estados Unidos y por qué es la importancia. Yo escucho mucho a muchos colegas hablar de juicio oral, que hemos ido a Estados Unidos a hacer cursos, tenemos cursos, especializaciones en Estados Unidos de juicio oral, de interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, pero hay veces yo veo que lo aplicamos de una forma incorrecta. Y esa forma incorrecta, como lo estamos aplicando, lo estamos enseñando, los americanos no lo enseñan de esa forma. Entonces, si por eso a veces muchos jueces dicen, pues, y señalan que, prefiero no decir algunos nombres, algunos jueces dicen, o sea, ¿qué es lo que vienen a enseñar? O sea, eso no es correcto, no es correcto, porque el sistema americano no te enseña de la forma como muchas veces se presenta en los diplomados de litigación oral. El sistema americano lo que te enseña es la práctica, cómo hacerlo, cómo desenvolverte en un juicio oral. En el sistema americano, tú empiezas con tus alegatos de apertura. En tus alegatos de apertura, tú tienes que hablarle a un jurado, la persuasión. Y tú acá tienes que señalarle y hablarle a un juez. Si acá utilizas la persuasión en base a otros argumentos, acá ¿cómo vas a aplicar la persuasión? ¿En base a qué? ¿A la jurisprudencia o a lo que tú vas a señalar? Si tú tienes una teoría del caso y quieres mostrar o una hipótesis, como lo dice el maestro San Martín, porque para él no existe teoría del caso, sino una hipótesis, que para mí es lo mismo. Entonces, si tú quieres acreditar tu hipótesis, que lo que tú dices es cierto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Es tener tu teoría del caso, conocer tus evidencias. Porque si tú no conoces tus evidencias, no vas a tener una buena teoría del caso y vas a ir a juicio oral y cuando te toque la parte que te corresponde, cuando te toque alegar, no vas a saber qué contestar. Ahora, nosotros en alegatos de clausura decimos y señalamos, ¿no? El fiscal viene, expone su caso, muchas veces quiere leer su acusación y no es una lectura. Si llamamos juicio oral es porque vas a oralizar, lo tienes en la cabeza, conoces tu caso, mucho más si has llevado 36 meses, 48 meses, conoces a la perfección tu caso. Lo que pasa es capacidad de síntesis. Como no tenemos capacidad de síntesis, nosotros ¿qué hacemos? Leemos todo. Pero eso no es el juicio oral, porque se vuelve aburrido y cansado. Y al final el juez ni siquiera te entiende lo que tú estás queriendo decirle, lo que estás queriendo transmitirle a los jueces. Peor si son tres, ¿no? Entonces, si viene el alegato de apertura, el fiscal va a decir que va a demostrar que tu cliente acometió el delito y que por lo tanto va a tener que ser sentenciado porque las pruebas le van a acreditar el delito que él ha cometido es más allá de todo duda razonable. Y tú como defensa, ¿qué tienes que decir? Vas a decir, señor magistrado, señores jueces, les vas a decir, ¿y qué les vas a decir tú? Bueno, lo que la fiscalía nos ha venido a señalar en esos momentos nos dice que mi cliente pertenece a una organización criminal, es miembro de una organización criminal y que nos ha leído todos sus documentales. A veces ni siquiera te lo lee porque los jueces a veces le dicen, a veces, señor fiscal, me vas a hacer una narrativa, me vas a explicar todo, estamos en alegatos de apertura y son 5 minutos, no te dan más. Es capacidad de síntesis, sí es verdad. Peor si son, imaginemos, un caso complejo, tienes 20 acusados. Son 20 alegatos de clausura que va a escuchar un juez. Por eso tú tienes que darle precisión al juez. Y yo siempre, cuando yo alego, le digo, señores magistrados, el señor fiscal nos ha dicho que mi cliente es miembro de una organización criminal. Pero durante el desahogo de las pruebas, sus testimoniales, que el mismo fiscal ha traído sus testigos, sus documentales, se va a poder acreditar que mi cliente no pertenece a una organización criminal y ni siquiera nos va a poder demostrar el señor magistrado, el señor fiscal, más allá de toda duda razonable, que mi cliente haya coordinado con otros coacusados y ni siquiera nos va a poder determinar en qué nivel de la organización criminal se encontraba. Eso es lo que yo le estoy diciendo, señor magistrado, se lo voy a hacer recordar en mis alegatos de clausura. Porque ahí, lo que yo te estoy prometiendo ahora, que mi cliente no pertenece a una organización criminal, y ahí tú tienes que definir si vas a hacer
tu teoría del caso es que es inocente vas a postular insuficiencia probatoria. Y si vas a postular insuficiencia probatoria, siempre yo digo hay que leer el caso Cantoral Benavides versus Perú, porque ahí tenemos la salida de nuestros casos. Porque esa sentencia, esa jurisprudencia nos señala y nos dice que no puede haber pruebas incompletas. Y si existe pruebas incompletas, lo correcto es absolver. Entonces, eso es más o menos lo que les puedo decir de lo que es unos alegatos de apertura y cómo ha aportado el sistema americano en mí para yo estar tranquila en un juicio oral y estar cómoda y poder responder correctamente. Otra de las partes importantes que nosotros tenemos en un juicio oral es el interrogatorio. El interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio directo tenemos un interrogatorio para personas que puede ser de repente, imaginemos que haya personas que sean expertos en algún tema. Tenemos que saber cómo interrogar a esos expertos, según tu teoría del caso, según lo que tú estás planificando, probar en audiencia. Y muchas veces, a veces los colegas no saben interrogar y lamentablemente, ¿qué pasa? Perdemos una valiosa oportunidad y no interrogamos. Decimos, no, no vamos a interrogar, señor magistrado. Cuando hay un interrogatorio directo, las preguntas que se hacen son fáciles. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Explique usted o por qué. Con esas frases que tú vas a iniciar para que empieces tu interrogatorio, con ese qué, cómo, cuándo, explique usted, vas a empezar a formular tus preguntas. Porque, ¿qué pasa, colegas? Si el abogado o el fiscal, la contraparte, maneja el tema de objeciones. Y si tú no has formulado correctamente tu pregunta, te va a decir, objeción, pregunta ambigua. Objeción, pregunta compuesta. Objeción, no sentó bases. Y te va a objetar todas tus preguntas y no vas a poder resolver, no te vas a poder reponer a eso porque como estás con una presión del juicio oral y todo el mundo te está mirando, vas a decir, no más preguntas. Y quedaste mal delante de tu cliente. Porque nosotros como litigantes, a nosotros nos paga el cliente, a nosotros no nos paga el Estado, como si a la contraparte. Entonces nosotros tenemos que hacer el mejor trabajo. Eso es uno también de los aspectos que yo veo en el tema de los juicios orales. No tenemos ese control. ¿Por qué no tenemos ese control? Porque nosotros no hemos tenido la cultura de interrogar, contrainterrogar en juicios orales y que todo tiene que fluirse de la manera como se está dando o cómo el testigo está declarando, qué es lo que el testigo está diciendo, ¿no? Y otra de las cosas también es que para que no te estén objetando y no sentó bases que te suelen decir, pues yo suelo hacer eso particularmente, es trabajar tu caso por temas. Si el testigo va a ir a hablar por tema, por fechas o por tiempos. Así trabaja tu tema. Por ejemplo, el testigo ya declaró ante la fiscalía, le hicieron el directo y viene el contrainterrogatorio. Y le vas a decir, señor testigo, usted nos habló del día 25 de junio del año 2023. Centrémonos en el día 25 de junio. Ese 25 de junio usted dijo que se encontró con su enamorada y que luego se retiró a su domicilio. Eso es lo que nos acaba de decir en la sala de audiencias. Mi pregunta es, ¿qué le podrías preguntar ahí? ¿Cómo podrías entrar a la pregunta ahí para que no te objeten? ¿Alguien le vio a usted ingresar a su casa? ¿Estuvo acompañado con alguien más? O sea,
De ahí te tienen que salir las preguntas. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que saber para un interrogatorio. Tú, particularmente, tenemos las declaraciones previas. Esas declaraciones previas los tienes que conocer y leerlos. Si este testigo va a hablar sobre la escena del crimen, por ejemplo, el policía, que él participó, hizo el acta y todo. Las preguntas tienen que estar relacionadas a la escena del crimen. ¿Qué tienes que hacer tú como abogado? Conocer la escena del crimen para que de acuerdo a eso tú hagas las preguntas pertinentes. Porque solo conociendo tus pruebas y viendo y estudiando su alrededor de la escena del crimen, tú vas a hacer las preguntas correctas. Y con eso vas a ganar tu caso. Objeciones es agilidad mental. Si no sabes manejar objeciones, van a entrar preguntas hechas por la contraparte y al entrar esas preguntas van a dañar a tu teoría del caso. Y si tú ves que una pregunta dañó tu caso, tienes que rehabilitarla. Si tú no le rehabilitas, ya entró y el juez escuchó. Por ejemplo, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y participé de una simulación de juicio a nivel de muchos abogados de Latinoamérica. Éramos 10 equipos, yo era el equipo 9 y en mi equipo estaba mexicanos, estaba americanos, estaba un chileno, estaba una argentina y estaba estaba uno de Panamá. Mire, imagínense que éramos de distintos países y hablando de juicio oral. Teníamos un caso y teníamos que enfrentarnos a otro equipo. Todos los premios se llevaron los mexicanos. Se llevó alegatos de apertura, alegatos de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio. Puro mexicano se llevaron los premios. Y objeciones se llevó esta peruana que está hablando con ustedes. No lo podía creer que yo había desarrollado correctamente las objeciones y pude ganar ese premio y haber participado con grandes abogados de Latinoamérica. Y obviamente los abogados que se van son abogados muy preparados. Y es por eso que les digo las objeciones. Uno, para saber objetar, tú tienes que conocer, tú tienes que tener tu teoría del caso, tienes que conocer. Probablemente la pregunta que haga tu contraparte está muy mal planteada. Pero esa pregunta que te está haciendo tu contraparte al testigo te favorece para tu teoría del caso. ¿Ustedes qué harían? ¿Objetarían por más que te digan que es ambigua, que es compuesta o no sentó bases? ¿Lo objetas? No lo objetas. Lo dejes que entre. ¿Por qué? Porque te conviene. Porque tú vas a utilizarlo para tus alegatos de clausura. Y las objeciones, o sea, es tener habilidad mental. Si no tienen habilidad mental, van a entrar preguntas que dañen tu caso. Y no vas a poder rehabilitarlo porque ya dañó tu caso. Tienes que objetar en el momento indicado y correcto. En las objeciones no podemos preparar como una simulación de preguntas, como podría ser el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En las objeciones no podemos hacer eso. Las objeciones son del momento y de acuerdo a cómo tú has conocido tu caso. Ahora bien, teniendo en cuenta que les estoy dando solamente algunos parámetros, pequeños detalles de cómo el sistema americano aportó en mi carrera y cómo hoy en día eso lo aplico correctamente en mi país, porque se puede aplicarlo correctamente en nuestro país, apegándonos a lo que nosotros tenemos, a lo que señala nuestro código. Pero también tienes en mente que te has estudiado más de 1000 jurisprudencias para que puedas resolver cada caso. Si hablamos de prueba ilícita, hablamos mucho, yo veo en muchas sentencias, en muchos acuerdos plenarios, mejor dicho, sobre prueba ilícita, hablan siempre del árbol, el fruto del árbol envenenado.
Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué es el fruto del árbol envenenado? ¿Cómo se aplica? Es una teoría americana del sistema adversarial, como la doctrina de plena vista. ¿Qué es la doctrina de plena vista? Como diríamos acá, una flagrancia delictiva. Entonces, y yo veo, cuando reviso y leo los acuerdos plenarios, se aplican mucho de esas teorías, lo señalan para que luego los jueces puedan emitir un pronunciamiento. Señalan muchas veces las jurisprudencias americanas. Porque algo que sí debería cambiar en nuestro país, que también siempre lo digo, en Estados Unidos solo tiene la fiscalía que defiende al Estado y el abogado. Eso para mí es que te vas a un juicio, pero con igualdad de armas. Solo tienes abogado de defensa y solo tienes fiscalía. En el Perú, ¿qué tenemos? Fiscalía, tenemos el procurador y bueno, el juez de paso, que le ayuda muchas veces, que le resuelve su caso al fiscal. Y el abogado está solo. Y si nos encontramos con un juez imparcial, garantista, igual, seguimos teniendo 2 contra 1. En el sistema americano no existe eso. En el sistema americano solo está el Estado versus el acusado, que es el nombre del acusado. Por eso es Terry versus Ohio. Esa doctrina también, esa jurisprudencia de Terry versus Ohio, es por el cateo que les hacen, el registro personal que les hacen a las personas. Cuando probablemente existe una causa probable, dicen los americanos. Ah, no, hay una causa probable y le vamos a hacer el cateo, que es, nosotros lo llamamos aquí en el Perú, el registro. Entonces, hay veces yo veo y está la jurisprudencia de Terry versus Ohio y varias jurisprudencias que conozco americanas. ¿Por qué? ¿Por qué lo traen nuestros jueces a sus casaciones? Porque eso va a ayudar a que tomen un criterio correcto. Entonces, no es tan cierto cuando a veces escucho y dicen, no, que el sistema americano no tiene nada que ver con nosotros. Tiene vertientes adversariales. Los mismos que han creado, han participado del nuevo Código Procesal Penal, que no es nuevo, lo han hecho con fiscales o maestros de Puerto Rico. Y Puerto Rico es vertiente americana. En Puerto Rico se maneja el sistema adversarial porque es uno de los estados de los Estados Unidos. Y entonces sí tiene bastantes vertientes adversariales. Y el último punto que les quiero tocar son los alegatos de clausura. Para los alegatos de clausura, cuando tú llegas después del desahogo de las pruebas, lo más importante es decirle al juez, señor juez, le hemos escuchado al señor fiscal señalar sus alegaciones, ¿no? El señor fiscal dijo que iba a probar su caso más allá de toda duda razonable. Sin embargo, señores jueces, nosotros hemos podido advertir durante el desahogo de las pruebas, de las testimoniales, de las documentales, no se ha podido acreditar más allá de toda duda razonable que mi cliente es miembro de una organización criminal y que mi cliente coordinaba con el cabecilla de la organización criminal. ¿Y por qué le voy a señalar esto, señor magistrado? Y empiezas a señalar para que tú hagas un alegato de clausura, tienes que tener en cuenta, y yo les voy a dar algunos pasos, es, como ya les dije, mantener tu caso, o sea, mantener lo que tú has señalado en tus alegatos de apertura. Tú has dicho que vas a probar insuficiencia probatoria y eso lo tengo que llevar a mis alegatos de clausura. Y tengo mi teoría del caso y también te lo voy a demostrar en mis alegatos de clausura. Ahora, tienes que establecer, para esto tienes que organizar tus ideas. Tienes que hacer una estructura de tus alegatos de clausura. Si tú no tienes estructurado tus alegatos de clausura, el juez no te va a poder entender, porque vas a agarrar del final al principio, del medio al principio, o del medio al final. Entonces, si no tienes estructurado esa parte,
no vas a poder desarrollarlo y no va a ser entendible y no vas a poder transmitir lo que tú le quieres decir al juez. Pero si tú lo tienes organizado, sí vas a poder. Ahora, algo muy importante, tienes que tener argumentos que sean creíbles. Y otra de las cosas que también deben valorar y que los americanos aplican mucho es la credibilidad de los testigos. Si tú ves que, que el testigo de la contraparte está mintiendo, tú tienes que, mediante tu interrogatorio, tu contrainterrogatorio, tú tienes que demostrar al juez que no tiene credibilidad el testigo. Y al no tener credibilidad, tú vas a señalar todas las deficiencias que él ha tenido al momento de ser interrogado. ¿Y qué le vas a decir? Como ustedes mismos lo han podido observar, señores jueces, el testigo de la contraparte nos dijo primero tal cosa y después refirió otra cosa distinta a lo que había declarado primero. Y teniendo en cuenta, señor magistrado, no está siendo coherente con lo que ha declarado en este juicio oral. Y pones tu acuerdo plenario 2 del 2005. La coherencia de los testigos para que declaren. Pero ¿qué vas? Vas metiendo tu jurisprudencia y vas señalando que no es creíble el testigo de la contraparte. Y algo muy importante y que nosotros no lo hacemos como abogados también. Tú tienes que afrontar tus pruebas buenas, tienes que resaltarlas. Y tus debilidades y lo que te daña tu caso también lo tienes que mencionar. Lo tienes que mencionar de qué forma, de una forma que te favorezcan a ti. Pero si tú dejas de mencionar a las pruebas que no te favorecen, tú le estás dando al fiscal más opción o a tu contraparte más opción de que su caso sea más creíble, porque no estás tocando las evidencias o las testimoniales que te afecten. Ahora también, si es importante, pueden utilizar apoyo audiovisual, ¿no? O dependiendo cómo ustedes quieran proyectar sus argumentos, sus alegatos de clausura. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en la Universidad UNAM, que es una de las universidades de toda Latinoamérica, considerada como la primera de toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad por una invitación, me invitaron a participar en calidad de juez, estuve con los mejores, con los mejores abogados de México, para competencias de litigación en el sistema adversarial. Realmente yo me quedaba tan admirada de que los jóvenes, que es una competencia internacional, los jóvenes que ya están por salir de la universidad, porque están concluyendo, tengan una capacidad y una habilidad los mexicanos de estar bien parados y bien preparados desarrollando su caso, con esa pasión, con el entusiasmo que les traía. Y eran jóvenes, digo, estos van a salir de acá y donde estén trabajando van a ser los mejores. Ellos, por ejemplo, ahí me dieron una gran lección que ellos armaron todo un apoyo audiovisual para que nosotros como jueces, que éramos 5 jueces, tomemos la decisión correcta. Y él nos explicaba toda la escena del crimen y nos explicaba con sus testigos y nos explicó todo. Por ejemplo, se trataba de una periodista el caso era de una periodista que había salido a protestar y que habían cerrado, como acá tenemos los peajes. Entonces ellos recrearon el peaje, pusieron las ubicaciones, dónde estuvieron sus clientes y todo lo demás. Recrearon eso y lo llevaron a juicio. ¿Y qué pasó en sus alegatos de clausura? Señor juez, el testigo tal de la contraparte dijo tal cosa. Y si nosotros vemos la maqueta donde estaban mis clientes, no se puede advertir lo que el testigo dijo. Y por lo tanto, señores jueces, no es creíble lo que venía a decir. ¿Ves cómo va cambiando tu perspectiva? Porque aparte que los has puesto en una maqueta. Y
señalas, el testigo dijo tal cosa en la pregunta número tal y refirió tal cosa. Y si nosotros vemos acá en esta maqueta que se plasmó, mi clienta no estaba acá. Porque en la misma acusación el señor fiscal dice que ella no estaba acá, no se encontró acá en la zona de peajes. Ella estaba atrás, estaba como a 10 o 15 metros de la zona del peaje, donde se paga el peaje. Entonces, si el testigo de la fiscalía o de la contraparte dice que sí estaba en una de las casetas, y entonces, ¿qué le estás demostrando eso al juez? Tener tu teoría sólida, una teoría fuerte, dependiendo de tu caso, como te digo, dependiendo del caso que lleves. Y así sucesivamente podemos explicarles más. Yo lo que les he dado solamente son algunos detalles porque todos estos temas se desarrollan con profundidad. Y espero que el día de hoy haya aportado en ustedes, estimados colegas, lo que yo les puedo comentar del sistema adversarial y de que cómo ayudó a mi carrera profesional. Y uno de los aspectos más importantes del sistema adversarial es que el sistema adversarial pide a todos los profesionales en el derecho y en todas partes, es ética profesional, el respeto entre las partes. Porque si no tenemos el respeto entre las partes, nunca vamos a lograr construir una justicia justa, honesta y no arbitraria. Vamos a seguir teniendo y vamos a seguir mostrando al mundo que somos un país inquisidor. Bueno, espero que les haya gustado lo que les acabo de mencionar y si tienen alguna pregunta antes de terminar, tenemos un par de minutos antes de concluir esta conferencia basada en el sistema adversarial, las comparaciones. Estoy dispuesta a escucharles y absolverles de acuerdo a los conocimientos adquiridos en los Estados Unidos. Muchas gracias, estimada doctora. Como comentó la doctora, pueden aprender el audio o pueden hacer sus consultas a través del chat. Como nos quedan algunos minutos todavía para que estas puedan ser absueltas. No sé si hay Hola, algunas preguntas más. ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. Le hablo desde Panamá, Edu Coronado. Un gusto, Eh, doctor. sí, me llama Voy mucho a la estar en su atención. país. Me está diciendo eh, que voy a estar en su país el día 27 y 28 de octubre. Tienen la segunda conferencia mundial de los derechos humanos de la mujer. Bueno, ok, excelente. Ojalá Voy a estar el pueda. 28 como conferencista. Me invitó la Listo. doctora Vizcaíno, que está haciendo todo el evento. Listo. Bueno, vamos a ver si podemos participar ahí de ese caso. Sí, sí. Bueno, en general, observo que más bien en comentarios, yo soy fiscal de la sección de juicio de anticorrupción y bueno, hemos tenido algo de experiencia. La verdad es que, como usted señala, por lo menos en las cuestiones es fundamental tener una actividad mental. Eh, yo siento que, en términos reales, con el sistema penal acusatorio acá en Panamá, que se ve más bien de carácter adversarial, haciendo un control de horizontalidad entre lo que propone la fiscalía, lo que o proponga la defensa, que determina al final son inválido o no, eso es fundamental. Pero también hay que manejar mucho el tema de la teoría del delito, que adolecemos mucho de ese tema de manejo de teoría del delito. Es hacer una muy buena exposición en lo que es el caso, y luego entonces lo que es la primer caso, en el alegato de apertura, y luego entonces manejar bastante bien, con bastante precisión, lo que es el nexo de causalidad. El Código Penal es netamente finalista, siendo la escuela del finalismo. Yo entiendo que Perú tiene la escuela funcionalista o el sistema funcionalista, que es el que opera más allá, y he observado que la jurisprudencia de las cortes en Perú tienen o siguen bastantes criterios sobre la imputación objetiva. Entonces, en términos generales,
todo lo que usted ha dicho realmente me ha refrescado bastante. Lamentablemente en Panamá, como en la mayoría de los países de América Latina, no tenemos jurados de conciencia. Por lo menos Panamá es un país muy pequeño, de 4 millones de habitantes, con un territorio también muy reducido. Entonces, escoger jurados de conciencia que desconozcan totalmente las causas es casi una tarea titánica aquí, porque todo el mundo ve noticias y a su Instagram y se entera por cualquier medio. Así que no sé hasta qué punto acá la implementación de jurados de conciencia sea una tarea buena para llevar los casos a juicio. Pero bueno, en homicidio debe funcionar, pero no sé si para los demás casos. Pero sí, le agradezco mucho y quería de verdad agradecerle la oportunidad de haber dado esta charla y que ojalá sea de provecho para sus colegas allá en Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Coronado. Un gusto y qué gusto que nos acompañe un fiscal desde Panamá, ¿no? Y sí, sinceramente es... Disculpe que esté un poco desarreglado, pero por lo menos para que me vea la cara ahí. Ok, un gusto, de verdad. Y como bien lo decía, ¿no? Como hablamos del sistema adversarial, sobre el tema de los jurados, ¿cuánto nos gustaría tener? Bueno, por lo menos en el Perú no existe como la cultura de que vamos a tener un jurado, porque tendríamos que cambiar muchas cosas en nuestro país. Sobre el tema, nosotros vivimos mucho en un tema de corrupción. Eso tendría que cambiar en nuestro país para que recién podamos empezar en ver más allá de cómo funciona el sistema adversarial y por eso que es considerado como uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor del mundo, ¿no? Porque, o sea, tiene un sistema muy garantista. Y entonces, al tener ellos un jurado donde tengan en mente, ni siquiera conocen el caso, no lo han visto en la red social, no, no lo han visto ni en la televisión, están aislados para hasta que dure el juicio y ellos se puedan emitir un pronunciamiento cada uno de forma independiente. No es que ellos digan, o sea, cada uno emite su opinión de forma independiente, no que van a hacer todo en conjunto, o qué piensas tú, qué pienso yo, no, cada uno lo emite de una forma independiente. No tanto es así como se ve en las películas. Las películas un poco que se desnaturaliza, pero no es tanto así. Entonces, si tenemos ese tipo de jurados, o podríamos tener ese tipo de jueces acá, que no estén contaminados con ninguna red social, con ninguna noticia, o que qué dirán los periodistas, entonces podríamos ir cambiando el sistema, ¿no? De nuestros países. Eso es lo que para mí sería uno de los primeros cambios, ¿no? Que el juez que va a juzgar o los jueces que van a juzgar, por ejemplo, en mi país, no deberían tener conocimiento del caso más que directamente en el juicio, como los jurados. O sea, ellos no conocen el caso porque no lo han visto ni en la red social, no lo han visto en las noticias y ellos están durante el tiempo que dura el juicio, están aislados y están con una persona que les custodia. Y pues solamente pueden ver ciertas series o ciertos, o sea, tienen parametrado lo que tienen que hacer en ese momento, ¿no? Y cuando emiten una opinión, pues definitivamente lo emiten una opinión en base a un criterio consciente, ¿no? Y esas opiniones son buenas, porque si dices culpable a una persona, lo estás diciendo porque solamente te has dejado llevar, ¿de dónde? De las evidencias que se han desahogado en juicio, nada más. Pero no por lo que algo te va a decir la prensa o porque va a salir en la prensa, porque aquí en el Perú todo es prensa. O sea, los jueces, a veces digo, ellos resuelven de acuerdo a la prensa o tienen que resolver de acuerdo a sus jurisprudencias del Perú, de lo que emite la Corte Suprema. Eso siempre me hago la pregunta, ¿no? En ese aspecto. Gracias, doctor. Buena soportación. Esperemos que cambie nuestro sistema en Latinoamérica. Tengo muy buenos colegas allí en Panamá. Espero vernos. ¿Alguna Gracias. pregunta más? Gracias. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Que ya falta un minuto nada más. Sí, doctora, me parece que ya no hay más preguntas, en el chat tampoco. En ese caso, le extendemos el agradecimiento por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y también de todo nuestro equipo de Biloyer. Estamos encantados de la ponencia, ha sido muy dinámica y muy completa. La verdad es que a mí me ha transmitido mucho y la verdad me voy muy contenta. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Gracias, doctora, y gracias a todos ustedes, colegas abogados, que he podido transmitir mis conocimientos desde el sistema adversarial, pero como maestra en el sistema adversarial. Gracias y un gusto. Será un gusto, doctora, en algún momento volver a vernos. Hasta luego. Gracias. Igualmente, doctora. Estimados participantes, con ello hemos terminado las sesiones del día de hoy. Recordarles que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.